Bienvenidos al curso Coaching en la Administración Pública. En esta primera sesión presentaré una introducción a la percepción del tiempo en la psicología social, especialmente en el ámbito laboral. Esta sesión se divide entre 6 actividades. El objetivo principal es descubrir cómo la percepción del tiempo influye en la comunicación y nuestras relaciones de poder. Después haremos una actividad en grupo intentando de tocar un ritmo sincronizado. En la parte teórica presentaré al antropólogo Edward T. Hall y su teoría sobre el tiempo. En la parte práctica aprenderemos algo sobre patrones opuestos en la percepción del tiempo y cómo entender a otros. Finalmente, con un ejemplo práctico, resolveremos un dilema donde diferentes tipos de tiempo chocan. Toda comunicación ocurre en un contexto cultural, es decir, un contexto social, y es una interacción entre personas. En ello influyen especialmente, al comienzo, nuestros prejuicios, la percepción del otro y nuestra percepción de la situación. El comienzo es la parte más importante de la obra, dice Plato. De la misma manera, nuestras ideas preconcebidas van a definir el curso de nuestra propia acción y su impacto en nuestras relaciones con otros. Mi objetivo para esta sesión es, primero, enseñar cómo varía la percepción entre diferentes individuos y de cultura en cultura. En segundo lugar, quiero dar ejemplos sobre cómo la percepción del tiempo marca nuestro estilo de trabajo, que tiene impacto en nuestra cooperación e influencia nuestra comunicación. Como tercer ejemplo, descubriremos que la percepción del tiempo puede usarse para establecer jerarquías y relaciones de poder. Para entender mejor a qué se refiere la percepción del tiempo, vamos a hacer una actividad grupal. Un contexto simple para experimentar la percepción del tiempo y la diferencia de nuestra percepción con otros es la música. Como no todos somos músicos, vamos a hacer un ejercicio muy fácil. Únicamente nos centramos en tocar un ritmo. Intentaremos tocar juntos un ritmo de 4x4 y veremos si somos capaces de seguir al metrónomo y escuchar a los demás y todo a la vez. ¿Qué era lo más difícil al tocar de forma simultánea? Si seguís este vídeo desde casa, podéis parar ahora y pensar unos minutos en vuestra experiencia personal. Podéis anotar en los comentarios cuáles son vuestros mayores retos en esta tarea. Durante casi todo el siglo XX, el concepto del tiempo se entendía como algo objetivo, algo que se puede medir, algo científico y universal. Con la llegada de las nuevas tecnologías, esta posición se fue incluso demarcando aún más. Especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, productividad y el tiempo como factor de eficiencia fueron cada vez más importantes.
Es en aquella época cuando el antropólogo estadounidense Edward T. Hall explora la cohesión cultural. Hall es contemporáneo de Bourdieu, que desarrollaba su propia teoría del espacio social, la comunicación y el poder aquí en Europa. La cohesión de un equipo le parecía a Hall clave para un trabajo eficiente. No obstante, al contrario a otros científicos, Hall pensaba que la ejecución adecuada de una serie de tareas no solamente era una cuestión del tiempo de reloj, sino también dependía de la percepción del tiempo que tenía cada individuo. Esta percepción no era igual en todos, sino dependía de nuestro entorno cultural. Hall utiliza una terminología que inventó para explicar mejor su teoría. En la percepción humana diferencia especialmente tres fenómenos: la cronémica, la proxémica y la kinésica. La cronémica es la percepción del tiempo que vamos a estudiar hoy. La proxémica y la kinésica están estrechamente relacionadas. La primera observa percepciones del espacio, la segunda la percepción de los movimientos físicos, en especial los gestos y la mímica, para describir diferentes tipos de culturas en relación al tiempo y los otros fenómenos. Utiliza el concepto de contexto alto y contexto bajo, que veremos a continuación. En los tres ámbitos de la percepción, proxémica, kinésica y cronémica, utiliza siempre pares opuestos para describir diferentes tendencias de percepción en las personas. En la cronémica diferencia entre personas monocrónicas y personas policrónicas. Ahora veremos lo que significa esto. Para más detalles, pueden consultar el glosario en los enlaces incluidos aquí. La proxémica y la kinésica describen cómo las personas crean un espacio personal mediante la percepción culturalmente modulada. Hall define la proxémica como una disciplina o rama de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación lingüística no verbal, la semiótica. Básicamente quiere decir que la manera en la que configuramos un espacio de trabajo es una forma de comunicarnos. Para daros un ejemplo, piensen en una fábrica de la segunda mitad del siglo XX, tal como se presenta en las películas, sobre todo las películas americanas. Siempre se puede ver el despacho en lo alto y la fábrica abajo. La kinésica es una teoría sobre el lenguaje corporal que estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somatogénicos, por lo tanto no orales. Forma parte de la percepción visual, auditiva o táctil. Pueden ocurrir solo o en relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa. Es decir, la kinésica, este lenguaje corporal, puede estar acompañado por un texto o por una conversación, o puede ser expresado sin texto alguno. Para dar un ejemplo, solo hay que pensar en el uso de un escritorio en un despacho del jefe. En la cultura occidental del siglo XX, normalmente se consideraba algo feo poner los pies encima de la mesa o incluso sentarse encima de ella.
No obstante, en algunas películas podemos ver como por ejemplo un individuo que sale de los moldes y no respeta las normas generales, pone los pies encima de la mesa, simbólicamente, para provocar. Algunos jefes también hacen esto en las películas, para demostrar el poder. En ambos casos es una forma de expresar que este individuo es quien hace las reglas para él mismo o incluso para los demás. Es una forma de expresar una jerarquía y un poder o negarlo. Este tipo de cuestiones trabaja Edward Hall en su libro The Hidden Dimensions, las dimensiones ocultas. Un aspecto importante es también la cuestión de la distancia física, cuánto espacio debe haber entre puestos de trabajo o personas en las diferentes situaciones y según el contexto cultural. En el libro The Silent Language, el lenguaje silencioso, Hall desarrolló el término de la policromía. Esto ocurre en una época en la que se desarrolla también la idea de las personas multitarea, o en inglés multitasking. Hall describía este tipo de personas como policrónicas y los diferenciaba de los monicrónicos. Según Hall, la cronémica es la concepción, la estructuración y el uso del tiempo. Este uso del tiempo lo hace el ser humano especialmente durante la comunicación. No obstante, se puede aplicar también a otros ámbitos. La percepción del tiempo es diferente entre diferentes culturas y depende también de los estilos de comunicación de cada uno. La cultura actúa como filtro a lo que tenemos que prestar atención y lo que podemos dejar en segundo plano. Hall diferencia entre culturas de contexto alto y culturas de contexto bajo. La comunicación en las culturas de bajo contexto suele ser específica, detallada y precisa. Las instrucciones y explicaciones se dan por escrito y el mensaje se presenta claro y directo. En cambio, las culturas de alto contexto son menos directas y ponen más énfasis en las relaciones humanas. En lo siguiente vamos a profundizar más en los dos tipos del tiempo y el contexto cultural en el cual se consideran más adecuados o aceptados. Pero antes de continuar, les pido que paren el vídeo unos minutos y anoten todas las palabras que ustedes relacionan con el tiempo. Continuamos. Yo también he anotado aquí algunas palabras relacionadas con el tiempo. Los antiguos griegos conocían como mínimo 3 tipos de tiempo: cronos, kairos y eón. Kairos es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, encontrar el timing, diría el anglosajón. Se podría decir que es el tiempo del horóscopo. En cambio, cronos es el tiempo divisible en unidades iguales entre ellos, medibles e iguales para todos. Es el tiempo científico, el tiempo de la astronomía. Eón sería el tiempo circular, las estaciones del año, los grandes ciclos. Volviendo a Hall, el tiempo es un fenómeno de la psicología social de la comunicación. Existen diferentes tipos de percepción del tiempo e influyen de maneras diferentes en la comunicación. Hall pensaba que el mundo se podía dividir básicamente en dos:
No podemos olvidar que trabajaba en la época de la Guerra Fría, en la que el mundo político y económico también se dividían en dos. Su descripción de las tendencias culturales coincide aproximadamente con dos ámbitos de influencia: el mundo anglosajón, germánico y escandinavio lo asociaba a personas monocrónicas, mientras Europa del Este, Asia, Rusia, África, Europa del Sur, incluyendo España, y toda Latinoamérica, para él, fueron formados por personas policrónicas. Ahora veremos qué significa ser una persona monocrónica o policrónica. Las personas monocrónicas, las que predominan en las culturas anglosajonas según Hall, perciben el tiempo como un camino lineal, cronológico definido por el movimiento de las estrellas y es algo inevitable. El símbolo más importante de esta percepción es la flecha de tiempo y la pasión por la imaginación de los viajes en el tiempo que podrían romper esta regla. Lo especial de la flecha del tiempo no es que vaya en una sola dirección. También, el deseo de viajar en el tiempo no es tanto de ir a otro lugar temporalmente hablando, sino de deshacer algo que normalmente se considera irreversible. El tiempo como tal ordena el mundo, lo coordina, y es como una ley que nos iguala a todos. En esta percepción, la velocidad se considera algo muy positivo y se asocia a ser eficiente, tener un buen ritmo, ir adelante. En el lado opuesto están las personas policrónicas, que viven en las culturas, a las cuales es el típico En el lado opuesto están las personas policrónicas que viven en las culturas a las cuales el típico anglosajón o germánico solía escaparse. En las últimas décadas del siglo XX ya no lo hacía por el exotismo y la búsqueda de una pureza del alma en el prototipo del noble salvaje, especialmente entre culturas del sur de Europa, de África y el lejano Oriente, sino sobre todo para desconectar y relajarse del estrés de su mundo, que percibía como acelerado y fuera de su control. Por el otro lado, según Hall, las personas policrónicas perciben el tiempo como algo en el punto casi espacial. Según Hall, las personas policrónicas perciben el tiempo como algo en el punto, casi espacial, el kairos, y lo asocian al destino y a la relatividad, algo parecido a como lo describía un horóscopo. Es diferente para cada persona, narrativo. El tiempo es una expresión de la vivencia de una ley interna, tal como el ritmo circadiano de nuestro cuerpo. El valor positivo es la dilatación, el hábito de tomarse el tiempo. Algo típico en estas culturas es el deseo de encontrarse cara a cara y alargar una conversación mucho más de lo que es necesario para ejecutar la tarea en sí. Alcanzar la nota, podríamos decir, para quedarnos con la comparación musical. Con todo esto, sin duda, Hall está creando fuertes estereotipos. No obstante, puede ser una ayuda para entender que hay diferentes percepciones y comprender cómo están relacionados con otros contextos de nuestra vida. Probablemente las personas no son tan homogéneas en una cultura. Incluso
Una misma persona puede tener tendencias más o menos fuertes según el contexto. No usaremos estas categorías como algo absoluto, pero lo utilizaremos como baremo y ayuda para adaptar nuestra estrategia de comunicación. Desde la perspectiva de los policrónicos, una persona monocrónica típica podría describirse de la siguiente manera. Para ella, el tiempo es dinero, por lo que cada decisión, cada actividad, cada compromiso está controlado por el reloj. Por ejemplo, un gerente de proyecto está bajo presión constante para cumplir con los plazos y por lo tanto se sacrifica gran parte de la vida personal. La falta de puntualidad se considera casi una vergüenza y rara vez se aceptan excusas. La vida va al ritmo del reloj y cualquier falta de respeto al tiempo tiene serias repercusiones. En la vida laboral diaria de uno, para tener éxito, debe llegar a tiempo. Si te apartas de ello, estás perdido. ¿Alguna vez se han sentido agobiado por una persona así? En el cine puede encontrar un buen ejemplo en la película Los Buddenbrooks, que además también es un libro y se puede leer. En cambio, el monocrónico describiría a los policrónicos típicos con las siguientes palabras. Cualquier actividad laboral se hace mejor acompañado por comida, reuniones, contratos, negociaciones. La vida personal y la laboral son la misma vida, por eso se llevan los niños al trabajo. Se favorece a un amigo o pariente aunque sea incompetente. La puntualidad es relativa, lo importante es quedarse el máximo tiempo posible y jamás irse antes que el jefe. Los asuntos personales son vitales, incluso si retrasan una tarea. En la vida laboral diaria de uno debe caer bien a la gente o se enfrenta pronto a un despido. ¿Alguna vez se han sentido asfixiado por una persona así? Pero esto es solo la percepción desde su opuesto y por esto se ven tan negativos. En realidad, ambos tipos tienen muchas ventajas. Dejo aquí una lista con las fortalezas de cada tipo. En resumen, podríamos describir a una persona monocrónica como alguien quien sabe organizar, no se distrae, aprende muy deprisa y puede resolver tareas complejas que requieren muchas personas. Son discretas y respetan la propiedad de los demás. Son pragmáticas y crean un entorno laboral agradable en poco tiempo con personas muy diferentes. Por otro lado, los policrónicos saben mantener la calma en medio del caos, no pierden de vista a los que les rodea y se fijan mucho en la calidad del resultado. Prefieren relaciones duraderas, ya que se comprometen más con las personas que con las tareas y respetan los lazos personales. Son sensibles para las jerarquías y responden según el contexto. Por supuesto, ambos tipos tienen también sus puntos débiles. Los monocrónicos pueden fallar en la calidad del resultado, olvidar el contexto o sentirse agobiados por ello. Esto les hace parecer a menudo fríos y distantes. En entornos donde deben cambiar de planes constantemente, sienten gran estrés y pierden la conexión con el equipo. En general les cuesta hacer amigos. Los policrónicos se estresan cuando deben seguir una agenda y se distraen fácilmente, lo que les hace retrasarse y no cumplir con los plazos.
El típico estereotipo de decir mañana, mañana, mañana. Las tareas y personas complejas les desbordan y tienden al nepotismo. Todo esto les hace parecer a menudo poco serios y algo brutos, por no saber leer entre líneas y carecer de verdadera intimidad. Para entender diferencias y poder trabajar juntos, podemos seguir algunas pautas simples. Evitar hacer suposiciones. También evitar de encasillar a una persona en un tipo u otro. Como ya he mencionado, podría variar. Evitar hacer juicios instantáneos. No precipitarse. Diferentes métodos en la construcción de relaciones requieren diferentes conceptos de intimidad. El orden cronológico de una relación. Realmente no podemos decir que sea más fácil hacerse amigo de un tipo u otro, pero con un monocrónico nos tenemos que tomar más tiempo y empezar con más distancia, más poco a poco. Sobre todo empezar a relacionarnos a través de un contexto laboral, algo objetivo en común. Mientras con un policrónico prefiere que nos acercamos mucho desde un principio, hacemos más cercanía, comemos juntos, nos tomamos mucho tiempo, pero vamos a tardar en intimar. Llegaremos a necesitar mucho más experiencias a ser verdaderamente amigos y no hay que caer en la trampa de pensar que eres amigo solamente porque te toca el hombro o porque habéis cenado juntos, todo al revés. Ni siquiera que te haga un favor o que te dé un privilegio es una expresión de verdadera amistad en estas personas, porque es justo como se relacionan. Ahí es donde hay que tener cuidado para no caer en la trampa del prejuicio. Tenga mucho cuidado con la comunicación. Siempre pensar para quién es el mensaje, qué medios debo usar, cuál es el objetivo de la comunicación, qué es lo que quiero lograr, cuál es la respuesta deseada. Desarrollar una comprensión general de los puntos de vista de los demás. Desarrollar también su sensibilidad cultural. Y vuelvo a decir, no estereotipar. Hay que construir una conciencia y construirla entre todos. Nos tomaremos ahora algunos minutos para reflexionar sobre la teoría de Hall. ¿En qué nos puede ser de ayuda? ¿Cómo podríamos usarla en nuestro entorno laboral? Ya hemos visto que el tipo de la percepción del tiempo influye también en las relaciones de poder. No es algo arbitrario quien hace la agenda o me dice cuándo debo hacer algo. La duración de una reunión, una conversación o el tiempo que se me da para hacer alguna tarea es importante. Para la siguiente sesión les pido que se pregunten ¿a qué tipo cronémico pertenezco yo? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Dónde me reconozco? ¿Qué situaciones me causan estrés? Y lo hablaremos. Abraham Lincoln describió a los que llamaba ciudadanos cultos. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Suena como una frase policrónica, pero es una expresión altamente monocrónica. Como última tarea, les expongo algunos dilemas típicos que pueden usar para reflexionar sobre su propio tipo cronémico y su entorno laboral.
Mientras los monocrónicos ponen énfasis en cuándo se hace algo, los policrónicos se preguntan cuánto tiempo debe durar. En las reuniones, los primeros quieren llegar rápidos a todos los puntos, mientras los segundos prefieren tomarse el tiempo. Los primeros quieren dar vida al tiempo, mientras los segundos usan el tiempo de su vida como un valor de intercambio. Los monocrónicos cuidan los descansos, mientras los policrónicos prefieren que todo fluya orgánicamente. En la próxima sesión revisaremos cómo han aplicado esta teoría a su caso concreto.